espacios en generales, ¿no? Pre-Hilbert o con espacios interiores, ese tipo de cosas, para espacios generales. Aquí lo vamos a hacer, nos vamos a concentrar simplemente en el caso de los espacios separables, ¿no? Nos basta con eso, ¿no? Porque esos son los que nos interesa. Como decía hace un rato, un ejemplo así como básico que nos interesa es el L2 chiquito, ese es el que nos interesa, ¿no? Ese es un básico. Y por otro lado nos interesa el otro espacio, que el otro espacio, como les decía, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, el otro espacio no resulta ser completo, ¿no? Entonces hay que completarlo, ese es el punto. Y entonces esta teoría de tener estas ideas con los espacios separables es que ese espacio que tengo allá, que me interesa a mí mucho, ese espacio de funciones, pues lo voy a poder completar, ¿sí? Y eso es justamente de lo que trata el siguiente teorema. Ahora, como dije hace un rato, el espacio de Hilbert L2 es un espacio de Hilbert, L2 chiquita es un espacio de Hilbert y además es separable. Entonces, ese L2 chiquita es como el modelo de espacio de Hilbert separable. Es como el modelo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en este teorema que es muy importante. Que es teorema de completación o de completud. De completación, ¿no? O completitud, ¿no? O sea, sería la propiedad de completitud o teorema de completitud, creo que podría ser. Teorema de completación. Entonces, lo que dice ese teorema es que para todo espacio, con producto interior, acuérdense, vectorial, con producto interior, para todo espacio vectorial con producto interior separable, ojo, separable, es decir, tiene un subconjunto completo, numerable, ¿no? Acuérdense, ¿no? Esto es separable, pues. Entonces, para todo espacio con producto interior, espacio vectorial con producto interior separable, existe un espacio de Hilbert H y una isometría. Vamos a ver qué significa esto, ¿no? Iota, que va de B, lo voy a poner así en H, y una isometría, iota, que manda B en un subespacio denso de H, o subconjunto denso de H. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo empiezo con un espacio con producto interior, ¿no? Así tengo mi producto interior, etc. Si yo sé que el espacio es separable, no necesariamente es completo, ¿no? Lo que yo sé, si yo sé que es separable, ya sé que tengo una base, ¿no? Normal para ese espacio. Pero no necesariamente es completo. Lo que dice este teorema es que existe ese espacio de Hilbert más grande y existe esa inclusión de tal manera que manda a B de manera isométrica, o sea, no altera la norma, no cambia las distancias, digamos, al origen, ¿no? O sea, manda a B de manera isométrica en ese espacio que está ahí, ¿no? Y esta construcción, a veces a H se le llama la completud, la completez de B, o a veces a la inclusión se le llama la aplicación de completitud, de completez, etc. Entonces, eso dice esto. Y esta pareja, digamos, el H y la inclusión, son únicas en el siguiente sentido. Entonces, esta construcción es única, lo voy a poner así. Esta construcción es única en el siguiente sentido. Entonces ahora fíjense, si yo ahora tomo H espacio de Hilbert, es otro espacio de Hilbert. Espacio de Hilbert.
y tomo iota prima de B en H', con esta propiedad de que lo mando en un subconjunto denso, con la propiedad anterior, entonces existe J de H en H', tal que, y además es una isometría, ¿no? O es un isomorfismo entre espacios de Hilbert, ¿no? Existe J tal que, fíjense, yo tengo aquí B, pues yo lo incluí con iota, ¿no? En H. Lo que estoy diciendo es que si yo tuviera otra, iota prima, en H', entonces existe esta J de aquí a acá, que es un isomorfismo isométrico entre espacios de Hilbert, ¿no? Hace conmutar este diagrama, o sea, J, bolita iota, es igual a iota prima, ¿no? Entonces, tal que el diagrama conmuta, esa es la manera de decirlo, tal que el diagrama conmuta y esta J es un isomorfismo entre espacios de Hilbert. O sea, es isométrico, ¿no? Es una isometría entre los espacios de Hilbert. Entonces ya está, fíjense, ¿qué tenemos? Esta teorema es muy importante, vale la pena mencionarlo, verlo alguna vez en la vida, eso es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es, tenemos nuestro espacio con producto interior, lo que yo decía es, le agregamos la condición de separabilidad, en este caso, el teorema vale en general también, o sea, puede ser en general, pero para nuestros fines basta con eso, pues que sea separable. Entonces, lo que dice este teorema es, existe un espacio de Hilbert de tal manera que puedo incluir de manera densa a ese espacio que yo tengo, ¿no? Y ese espacio se llama la completitud. Entonces, pero además, lo incluyo de manera densa y de manera isométrica, no cambio, digamos, si estoy midiendo las distancias de una manera aquí, si tengo como esta norma, digamos aquí, cuando yo lo meto y mida la norma, es exactamente lo mismo, eso no cambia. Eso es lo que quiere decir la isometría, ¿no? Iso, igual, metros, medida, ¿no? La misma medida aquí en B que cuando yo lo incluya. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo lo veo en H, ahí lo estoy viendo como un subespacio denso, ¿no? Y eso es una cosa muy interesante y muy útil en general. Entonces, voy a dar, como las ideas de la demostración de la primera parte y dejo lo de la unicidad para las notas o como un ejercicio, que es un ejercicio muy bonito, muy interesante, ¿no? Porque quieren definir, como ustedes tienen acá el B, pues entonces lo mandan para acá, y lo que quieren hacer es buscar un mecanismo que les permita enviar esas imágenes uno en el otro, ¿no? Y que eso sea inyectivo, objetivo, etcétera, ¿no? Bueno, déjenme dar la idea de la demostración. Le voy a poner idea porque no la voy a completar, la última parte se las dejo, ¿no? Le voy a poner idea de demostración. Entonces, fíjense, con lo que tenemos aquí es que ya sabemos que B es separable, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. B es separable. Si B es de dimensión finita, ya acabamos, básicamente, ¿no? Porque B es isomorfo hacia la N es el espacio de Hilbert. Ya está, tomamos iota igual a la identidad, se acabó. En el caso de dimensión finita, ya está, ¿no? Entonces, supongamos que B es separable de dimensión infinita. Supongamos que B es separable y de dimensión infinita. Infinita. Entonces, supongamos eso, que es separable de dimensión infinita. Entonces, ¿qué dicen los resultados que están allá arriba? Si yo tenía un subespacio separable, ¿no? En B, entonces lo que dice es que tiene una base ortonormal, ¿no? Eso es lo que decía uno de los resultados que están allá arriba. Entonces, pues, elijamos una base. Entonces, sea B, y le voy a llamar a sus elementos B sub n, n mayor o igual que 1, es separable, no es numerable, sea B una base ortonormal. Ortonormal.
Acuérdense ustedes que base ortonormal significa que el sistema es completo, o sea que lo que genero es denso en el espacio, y que el sistema es ortonormal, es un sistema ortonormal, son las dos cosas, ¿no? Entonces son dos. Entonces, si tomo un elemento en el espacio generado por ese conjunto, pues entonces se escribe como una combinación lineal de los elementos de la base, ¿no? Y en general, pues si tomo uno por densidad, pues entonces también lo puedo escribir como en términos de la base, ¿no? Entonces, para cada n, vamos a hacerlo así, para cada n mayor o igual que 1, fíjense, definimos, voy a definir los coeficientes a n, esto es lo mismo que a n de b, dependen del vector, bueno, y sea b en b, tomo un elemento b, entonces voy a definir estos coeficientes, fíjense, los voy a definir como, pues ya sabemos, ¿no? Tomo el producto interior de b con la base, con los elementos de la base, así es como lo hemos hecho, ¿no? Entonces, o lo escribimos en términos de la base, es como lo hacían en el álgebra lineal. Escriben su vector B como combinación lineal de estos, aplican el producto interior con el enésimo y entonces todos se anulan porque la base es autónoma, solo les queda el AN, que es este que está aquí, es este. Entonces no estoy diciendo nada, no es el mismo truco, y entonces simplemente lo que estoy diciendo es que puedo escribir a B en esta forma, ¿no? La suma desde 1 hasta infinito de AN por B a la N, ¿no? En términos de la base, ¿no? Así lo puedes, y esto es convergente, ¿no? Esto es convergente en dónde, en B. Luego B, y la serie es convergente en B. Y acuérdense que la noción de convergencia tiene que ver con la norma. Ya sabemos qué significa que una sucesión converja. ¿Qué significa que una serie converja? Pues que la sucesión de sumas parciales converja, ¿no? Eso es lo que significa. Entonces, eso es lo que quiere decir esto, ¿no? Converge en B, está bien definido, tiene sentido en B, digamos, este elemento, ¿no? Está muy bien definido. Ahora fíjense, ¿cómo definimos la isometría? Entonces, definimos, fíjense, quiero definir iota de B, pero fíjense, voy a hacer H, CH igual a L2 chiquita. ¿Sí? Este es un espacio de Hilbert, ya lo dije, lo puse como proposición, no lo demostré, lo voy a poner en la nota. Este es un espacio de Hilbert. Y yo quiero encontrar un espacio de Hilbert de manera que pueda encontrar una I que me dé una isometría, ¿no? Entonces defino como H este y lo defino así, L2 de M. Entonces fíjense, si yo tomo B en B, como yo lo escribo de esta manera, pues ¿qué les parece si lo mando en la sucesión de coeficientes? Ahí está, así defino mi iota, ¿no? Es decir, tomo mi iota, tengo sus coeficientes, digamos, de la representación que tengo respecto a la base ortonormal que tengo. Entonces lo que digo es, mando B y lo mando en la sucesión de los coeficientes, ¿no? Ahora fíjense, un cálculo como el que hicimos con la desigualdad de BC, entonces se acuerdan ustedes que ¿qué dijimos con la desigualdad de BC? Si Sn de B era la sucesión de sumas parciales, n igual a 1 hasta n, de los ANBN, de los que las sumas parciales de la esta. Entonces, lo que hicimos con la desigualdad de Bessel es que calculamos la norma, ¿se acuerdan, no? Calculamos la norma L2 de la diferencia, vimos que eso era la diferencia, era mayor o igual que 0, y eso me daba exactamente, entonces, lo que me daba es que la suma, desde 1 hasta infinito, de los valores absolutos de AN al cuadrado, esto era menor o igual que la norma de B al cuadrado. La norma aquí está en B, ¿no? en el espacio con producto interior. Entonces se cumple esta propiedad. Y bueno, primero lo que dijimos es, se cumple para n, y luego haciendo n tender infinito, esto ya lo hicimos una vez, ¿no? La desigualdad de Bessel, haciendo n tender infinito, obtenemos, voy a poner aquí así con corchetes,
desigualdad de Bessel, ¿no? Se le llama desigualdad de Bessel en los espacios de funciones, ¿no? Pero no para que se acuerden que ya lo hicimos. Lo vamos a repasar ahora. Entonces, ahora voy a entender infinito, lo que me dice es que esto es la suma desde que n es igual a 1 hasta infinito de los valores absolutos de an al cuadrado menor o igual que la norma de b al cuadrado. Pero fíjense entonces que esto quiere decir que esta serie, esa serie que está aquí es finita. Esto que está acá. Por lo tanto, esta sucesión que está aquí efectivamente está en L2, ¿no? Entonces esto implica que esta sucesión de elementos que estoy asignándole a B, pues efectivamente a n, con n mayor o igual que 1, efectivamente está en L2. Es un elemento de L2, efectivamente, ¿no? O sea, esta aplicación está bien definida, es lo que estoy diciendo, ¿no? Efectivamente tomo un B, lo escribo de manera única, en términos de los elementos de la base que ya tengo, mando a los coeficientes como una sucesión, y entonces verifico que esa sucesión es de cuadrado sumable y por lo tanto está en L2. Pues ya está, acá está. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, iota está bien definida, ¿no? Entonces cumple esta propiedad, ¿no? Pues iota está bien definida, es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que necesitamos probar? Necesitamos probar que iota es una isometría. Entonces, por un lado, necesitamos probar dos cosas. Uno, que es una isometría. Dos, que su imagen es densa. Esas dos cosas. Y después sigue lo del asunto de la unicidad, pero como decía, eso lo voy a dejar por ahora, ¿no? Entonces, necesitamos probar que es una isometría. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo? Entonces, para probar, lo voy a poner aquí así, por demostrar, iota es una isometría. Y es que si yo le calculo la norma iota de B, si le calculo la norma, obviamente la norma L2 chiquita, esto es lo mismo que la norma de B en B. Aquí no le pongo el 2 porque el 2 es para los espacios de funciones, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces esto queremos probar, que es una isometría. ¿Sí? Pero ¿cómo está definida entonces la norma esta L2 de iota? Ya vimos que es un elemento en L2, iota de B. Entonces, pero, ¿qué cosa es la norma de iota de B? La norma L2 al cuadrado. Pues ya sabemos, es precisamente esta suma que está aquí, ¿no? Es precisamente la suma de los coeficientes. Pero a ver, si le pongo la definición, es la suma, desde que viene va desde 1 hasta infinito, de iota de B por iota de B conjugado. Entonces esto es lo mismo que la suma n desde 1 hasta infinito del módulo de iota de B al cuadrado. Esto aquí nomás estoy multiplicando estos dos números complejos. Y entonces, y componente a componente, ¿no? Iota, es que sería iota de B de n, digamos, ¿no? A ver si no, espero no confundirlos. N igual a 1 hasta infinito, y acuérdense que estos son los ANs, AN al cuadrado, ¿no? Pero por otro lado, como yo escribía B así, a B, ¿no? Como esta suma que está aquí, como yo escribí así a B, pues entonces su producto interior es B con B, ¿no? Al cuadrado. Pero B con B al cuadrado, como B esta es una base ortonormal, todos se van a cancelar y solamente van a quedar los AN multiplicados por sus conjugados, el cálculo que ya hicimos. Entonces esta es la norma de B al cuadrado, ¿no? Y por lo tanto, iota de B, la norma, es igual a la norma de B. ¿Sí? Que era lo que queremos probar. Entonces es una isometría, efectivamente, ¿no? Bueno, entonces fíjense, aquí tomé un elemento que yo pude escribir como la suma, ¿no? Tomé un elemento, no lo dije aquí, pero tomé un elemento que yo podía escribir como la suma, y entonces es esto, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que este argumento lo estoy aplicando cuando tengo elementos que están en el espacio generado por la base, ¿sí? Y luego nada más aplico un argumento de densidad.
¿no? Esto es, lo voy a poner así, por lo tanto es este para todo elemento B en el espacio generado por la base, en el espacio generado por B. Entonces, por densidad de B, del generado, por densidad del espacio generado, concluimos que, por densidad del espacio generado, concluimos que esto se cumple para todo B en B. Para todo B en B, ¿no? Entonces escribí este elemento, este paso que está aquí justo es lo que me dice, que escribía B como la suma. Cuando le calculé la norma, me dio este término que está aquí, que venía justo del cálculo anterior. Entonces por eso es que se pega bien. Bueno, por asuntos de tiempo, hasta aquí voy a dejar de ver la demostración. Falta ver la densidad, esa ya la pongo en las notas. No es muy larga, digamos, ¿no? La densidad, pero quiero más bien hacer unos comentarios, quiero irme del otro lado. Entonces, más o menos hasta aquí queda, digamos, esta parte del adendum, ¿no? Hasta aquí, esta demostración completa, hasta aquí queda el adendum. Entonces, déjenme recapitular, pero quiero recapitularlo ya en la parte que a nosotros nos interesa, que es esta que está aquí. Esta que está aquí. Entonces, déjenme para ir redondeando la sesión, déjenme recapitular lo que hicimos de aquel lado y cómo lo estamos poniendo, digamos, en este contexto. Bueno, primero, lo que dijimos es, tenemos el espacio de funciones continuas, CDT, ¿no? Ese es un espacio vectorial complejo, tiene un producto interior. Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a agregarle esa hipótesis. Observen ustedes que esto es como la norma L2 al cuadrado, ¿no? Es la norma al cuadrado. Entonces, aquí está, ¿no? Es ese que está aquí, esta es la norma al cuadrado. Entonces, si yo le impongo la condición de que esto sea finito, entonces pues, la función es de cuadrado integrable. Y entonces definimos la norma, eso me permite definir la norma 2 de esta manera, aquí está. Es esto que está aquí exactamente, ¿no? Observen, la hipótesis era que eso fuera finito, ¿está bien? Pero pues esto está aquí, ¿no? Entonces, ese cuadrado, de cuadrado integrable de la función, ¿no? Ok, perfecto. Entonces tengo mi espacio de funciones C de T y ya tengo una norma. Eso es una norma. Es la norma 2. Ahora, ¿qué es lo que dice el comentario este? El comentario este no es completo. Lo que digo es, en los ejercicios pongo un ejemplo muy concreto que muestre que pueden construir una sucesión de Cauchy en CDT que no converja en CDT, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ahora, ¿qué dice el proceso anterior? Entonces fíjense, tengo CDT. Ya sabemos que las exponenciales son una base ortonormal, ¿no? Entonces, eso nos diría que este conjunto es separable, que este espacio con producto interior es separable. Entonces, existe un espacio de Hilbert que es su completación, de tal manera que este espacio CDT entra de manera isométrica en ese espacio de Hilbert, ¿sí? En ese espacio de Hilbert. Y su imagen es densa en el espacio de Hilbert. Entonces, existe un espacio abstracto, digamos H, de tal manera que es la completación de CDT. Le vamos a llamar L2 grandota, así se le denota este conjunto, ¿no? Entonces, L2 grandota es el espacio de Hilbert de funciones de cuadrado integrable, que es la completación del espacio de funciones continuas. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Entonces, en todo lo que hicimos hoy, digamos, con la completación, lo que dice el teorema este final que puse es, ese teorema garantiza que siempre existe la completación de ese espacio. Entonces yo ya tengo mi espacio Z, que es el que me interesa, y entonces lo que dice ahí es, siempre existe. Lo que dice el teorema, o la demostración del teorema es, si tú ya tienes un espacio separable, en realidad su completación es L2 chiquita. Entonces aquí este espacio, como es un espacio de funciones, le estamos llamando L2 grandota. Ahora, el punto que nosotros vamos a ver, eso lo vamos a hacer el jueves, es cómo le hacemos para pasar de este L2 grandota a L2 chiquita. Pero la idea es la misma que ya tenemos ahí abajo, ¿no? La idea que es la misma que tenemos antes. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues escribo un elemento de estos en una representación en series con respecto a una base ortonormal. Aquí lo voy diciendo ya, miren.
¿Cómo definimos el enésimo coeficiente de Fourier? Fíjense. Tomamos la función, la multiplicamos por el elemento del sistema ortonormal, ¿no? Así, lo integramos y es esto. Pero observen ustedes esto. Lo voy a agregar por aquí, lo voy a agregar en rojo. Esto que está aquí es precisamente F, producto interior, con chi n. ¿Y se acuerdan ustedes cómo definimos la representación cuando escribimos en series o escribimos en términos de la base a un elemento de B para poder asociarle la isometría con L2 chiquito? Pues justamente así definimos los coeficientes. ¿Se acuerdan? Así definimos los coeficientes. Tomé el elemento, le tomé el producto interior con el elemento de la base correspondiente y entonces le llamé A sub n. Pues ese es F gorrito de n, es ese coeficiente, ¿no? Es ese coeficiente. Entonces aquí hay dos cosas. Por un lado, utilizando esa idea puedo escribirlo en términos de la base. Pues ya dijimos que estas exponenciales, este conjunto que está aquí, son las exponenciales. Esa es una base ortonormal en el espacio de funciones continuas, ¿no? Y claro, hay que ver que efectivamente es una base ortonormal en todo L2, en todo el espacio L2, base resulta ser una base ortonormal. Entonces, si es una base ortonormal en todo L2, piensen en esta F. Imagínense que tomaron F ya en L2, que es la completación. Entonces, le hacemos el mismo procedimiento, defino sus coeficientes y defino su serie, pero ahora su serie tiene un nombre, es la serie de Fourier de F. Entonces, tengo la serie aquí, que es básicamente el coeficiente, que es este que está aquí, como lo definimos antes. Lo voy a así como para enfatizar. Este fue el que llamamos AN antes, o AN de F. En la demostración del teorema anterior, este era el AN, o el AN de F, así lo definimos. Entonces es el coeficiente por el elemento de la base ortonormal. Y aquí pues nada más es desglosado, ¿sí? Solamente es desglosado. Entonces, ¿qué dicen estos cálculos? Pues es lo que ya hicimos también del otro lado. Entonces ya no lo quise repetir porque ya lo habíamos hecho aquí. Lo que dice, si tú tomas la enésima suma parcial y te fijas en la diferencia entre la enésima suma parcial de la serie de Fourier y la F, en la norma L2, entonces pues eso te queda la norma L2 con la norma, fíjese, con el otro término que es la norma en L2 chiquito, ese que está aquí. O sea, lo que tendríamos que probar, una de las cosas que hay que probar es que esta cosa es finita. Y si esa cosa es finita, quiere decir que los coeficientes de Fourier están en L2 chiquito, ¿no? Y si están en L2 chiquito, pues le aplicamos lo mismo y tenemos la desigualdad de Bessel, que es la que teníamos hace un rato. Entonces, fíjense que ya tenemos básicamente todos los elementos para definir la isometría que va a ir desde L2 grande hasta L2 chiquita. Pues es básicamente esta, ¿no? O sea, como esta, fíjense, ¿cuál es la importancia de la desigualdad de Bessel? Parte de la importancia. Parte de la importancia es que me dice que esta serie infinita es finita, ¿no? Es finita. Está acotada por la norma 2, que por definición es finita. Entonces es finita. Eso quiere decir que efectivamente son elementos de L2 chiquita. Entonces yo empiezo con una F, voy a volver ahora a la asignación que tengo aquí arriba. Fíjense, lo que yo dije fueron aquí en esta observación, que es muy importante. ¿Qué es lo que hace el gorrito? Lo que hace el gorrito es lo siguiente. Tomo una función en el círculo, pensemos en L2, el cuadrado integrable, y lo manda en una función definida de Z en C, o sea, en una sucesión. Lo que me dice la desigualdad de Bessel, o una consecuencia de la desigualdad de Bessel, es que esa serie es finita, la serie de cuadrados, el módulo de esta sucesión es finita, y lo que estamos diciendo es que F gorrito en realidad me está determinando un elemento en L2 chiquita, que es un espacio de Hilbert. Entonces, fíjense, la transformada de Fourier, en el caso del círculo, como es discreto, siempre se le llama el coeficiente de Fourier, siempre. Pero en R, digamos, cuando ya es continuo, se le llama la transformada de Fourier. Entonces voy a estar usando ese término. Entonces la transformada de Fourier, que es el gorrito, lo que me dice es que puedo transformar funciones que son integrables sobre un espacio continuo. Fíjense, la circunferencia unitaria tiene muchas propiedades. Es un grupo topológico, abeliano, compacto. Los que ya saben un poquito más de teoría, ecuaciones diferenciales, variedades diferenciables,
es una variedad diferenciable, es un grupo de Lie, o sea, tiene mucha estructura el círculo. Entonces, sobre ese objeto geométrico, topológico, tengo mi teoría de funciones. Y la transformada de Fourier lo que me dice es que puedo reemplazar esa teoría de funciones y mandarla a una teoría de funciones que son sucesiones, digamos, ¿no? O sea, que son elementos de L2 chiquita. Entonces, lo que dice el teorema anterior es que yo puedo incluir al espacio, en este caso, en el espacio de Hilbert que resulta ser su completación. Hay un resultado altamente no trivial que lo vamos a usar la siguiente vez, no lo voy a demostrar ese, es análisis mucho más, un poco más sofisticado. Se llama el lema de Riesz-Fischer. Y entonces lo que dice el lema de Riesz-Fischer es precisamente que, voy a dejar ya de compartir, lo que dice precisamente el lema de Riesz-Fischer es que esa aplicación de transformada de Fourier es su proyectiva. Entonces, fíjense ahora fíjense lo siguiente, ahora me dan ustedes una sucesión en L2 chiquita, es una sucesión infinita, de cuadrado sumable, ahí está la sucesión, y lo que dice el lema de Riesz-Fischer, el teorema de Riesz-Fischer, es que existe una función aquí de Yo cuadrado ahí del integrable, vaso azul. de tal manera que esos elementos de la sucesión son precisamente los coeficientes de la serie de Fourier de esta función. Eso es lo que dice el teorema de Riesz-Fischer. Eso es un teoremazo, digamos, es una cosa extraordinaria. ¿No? O sea, no lo vamos a probar ese teorema, ¿no? O sea, nos queda, hay que hacer un poco más análisis sofisticado, no lo vamos a probar, pero sí lo vamos a usar. Y entonces, como ya sabemos que tenemos una manera de incluir a eso sobre su imagen, etcétera, ¿no? En el L2, entonces ahora cuando ya me fijo exactamente en ese espacio, tengo entonces el L2, es el espacio que contiene entonces lo que estaremos diciendo es que desde ese L2 hay una aplicación suprayectiva, que es la que me da el teorema de Riesz-Fischer, y es la que me dice que todos los elementos en L2 chiquita se realizan como los coeficientes de Fourier de una función en L2 grande, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, ese es ya como, digamos, el clímax, digamos, de todo este contexto, ¿no? Todo este marco teórico. Entonces, como no estoy suponiendo que ya estuvieran los análisis funcional, teoría de la medida y todo ese tipo de cosas, entonces por eso agregué esta parte del adendum, precisamente para tener los elementos mínimos indispensables. Estudiar de manera profunda y a todo detalle los espacios de Hilbert pues implica un curso completo de análisis funcional, que no es nuestro caso, solo lo queremos utilizar. Entonces, entonces por eso es que hice este resumen así muy, tratando de ser lo más puntual posible, y les doy a la brevedad, ya les doy las notas para que ya tengan el material, lo pueden ir revisando y completen eso que yo les digo que pueden completar, créanme si lo pueden completar, y lo otro yo lo voy a completar para que quede más o menos redondeado, digamos, el resumen. Bueno, tenemos 3 minutos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, algo? ¿No? Hay 3 minutos, con calma. ¿Sí? ¿No? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguien ya ve estudiado análisis funcional? Entonces ya nada más es un repaso así muy rápido, ¿no? Los que no, como les digo, no se preocupen. Agárrense sus notas favoritas de su curso de álgebra lineal, o agárrense su libro favorito de álgebra lineal y hagan el repaso así rápido, y hasta estos asuntos de completud los pueden ver ahí, y ya lo que no van a encontrar posiblemente es este teorema de completación, por eso ya es posible que no lo encuentren, o tal vez sí, no lo sé, pero bueno, entonces ahí está el asunto, ¿no? Entonces, si no hay más comentarios, bueno, tenemos 2 minutos libres. Si no hay más comentarios, por mi parte creo que es todo. Y pues nos vemos el jueves. Pásenla bien. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego.